No soy hincha del verano. Agradecerle a la iglesia por haber estado orando. Yo compartí el grupo de los pastores de estos hermanos de Cuba, pastores de Cuba, amigos nuestros, son también directores de la sede de William Carey allí en Cuba, y anoche por la gracia del Señor lo liberaron los dos para esperar el juicio en su casa, pero por lo menos están con su familia, que es lo que más anhelábamos. Pero el tema es que hay que seguir orando, porque la situación allá está muy difícil, muy crítica, y hay muchas cosas que no se saben. Así que les agradezco sus oraciones. El Señor es bueno y es misericordioso, Así que le mando un saludo grande a Carolina. Hoy no pudo acompañarme, pero está aquí conmigo. Ahí lleva el nombre de ella, ¿Cómo estamos? Amén. Vamos a orar. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Admirable eres tú en todo lo creado, en la expresión de tu gracia, de tu misericordia, a través de la obra revelada en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Triunfante en la cruz, victorioso y vencedor para siempre, propicio a nuestros pecados, y habernos dado, Señor, el cumplimiento de la promesa de tu Espíritu Santo, no solo en nosotros, con nosotros, sino también sobre nosotros, dándonos entendimiento, conociendo, Señor, tu palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, aplicando lo espiritual a lo espiritual y viviendo, Señor, una vida bajo la guianza de su Espíritu, conduciéndonos, Señor, a poder cumplir los propósitos eternos del Padre Celestial. Te alabamos por la iglesia local. Te alabamos por cada uno de los redimidos, por la sangre del Cordero, en el cual, Señor, tú nos permites disfrutar de la coinonía, del amor fraternal y de la edificación mutua como miembros los unos de los otros. Te alabamos por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque sin ti solamente estaríamos perdiendo el tiempo. Tu presencia en medio nuestro es lo que hace la diferencia, porque tú eres nuestro Dios a quien adoramos. Te alabamos y te bendecimos y te ruego, Señor, que por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la obra de tu Espíritu Santo, utilices a tu siervo para predicar tu palabra conforme a la verdad que hay en ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguno de los que está aquí tiene por casualidad alguna deuda? ¿Por qué se ríe? ¿De qué color es? ¿Alguno debe algo? Aunque sea el almacenero, ¿sí? ¿Cómo andamos con las tarjetas de crédito? Santo Padre de la Gloria. Terrible tentación, ¿no? Ser deudor es todo un problema. ¿Qué sentimos cuando nos vemos tapados por las deudas? ¿Cuáles son los sentimientos, las emociones que uno tiene? Aflicción. ¿Qué más? Preocupación. Ansiedad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo zafamos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Las deudas es verdaderamente algo que uno no quiere, no lo busca. Pero hay dos maneras de obtener una deuda. Una es cuando nos prestan dinero o cuando tal vez recibimos ayuda o el aventón económico o compramos algo a crédito y no lo podemos pagar. Es una deuda. Pero también están las deudas que vienen por gracia, esas deudas que son lindas. Yo no sé qué va a almorzar usted, pero yo hace cuánto que no me como un asado. Creo que la última vez comimos acá con los muchachos, ¿no? Porque el asado está caro, ¿sí? Ahora, si de pronto llego a mi casa y encuentro una bolsa de carne, y dice, eso le manda el carnicero de la esquina
con un regalo para usted. ¿Está contento o no? ¿No se sentiría en deuda con el carnicero? ¿No diría cómo hago para pagar esto? Hay deudas que no son solamente porque debemos dinero, sino que son deudas por gratitud. Esas son deudas buenas, como que alguien te regala algo, como que alguien va a tu casa y hace un servicio, una instalación de algo o una limpieza a fondo y dice: no me debe nada, quédese tranquilo. Y uno se siente en deuda. De esa deuda es la que quiero yo hablar en esta mañana, porque todos nosotros somos deudores. Y quiero llevarlo al libro o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, donde el apóstol Pablo hace enfáticamente en esta carta la posición de deudor que él tiene. Soy deudor, dice. Romanos capítulo 1, versículo 14, dice claramente el apóstol Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Será que todos le prestaron plata al apóstol Pablo? No. Él continúa diciendo y expresando una emoción y una alegría de esa deuda. Así que, en cuanto a mí, algunas versiones dicen: mi gran anhelo es ir pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y añade: porque a mí no me causa vergüenza el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Mire cómo va creciendo la emoción del apóstol Pablo en esta carta al transmitir que él se siente deudor, que él está con un gran anhelo de viajar a Roma y de transmitir el Evangelio de Jesucristo. Por eso él no se avergüenza, porque sabe que hay poder de Dios, porque según el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito, cita la Escritura, dice: mas el justo por la fe vivirá, citando el profeta del Antiguo Testamento. La verdad que una carta como esta entusiasma. Una de las ventajas que tenemos nosotros, que ya tenemos cana en la barba, es que cuando andábamos de novio, o cuando andábamos, como quien dice, arrastrando el ala en esa época, una de las cosas que expresábamos nuestro amor era a través de cartas, ¿sí? ¿Alguno escribió una carta de amor alguna vez? No se haga el joven, ¿sí o no? Sí, escribió cartita de amor. ¿Y tenía un amigo compadre, una amiga comadre que le decía llevarle la carta? Sí, todos hemos experimentado eso. Y cuando recibías la carta de tu amado o de tu amada, ¿no la olías? Sí. Tiene el perfume de ella, tiene el perfume de él. ¿No la ponía abajo de la almohada? ¿Cuántas veces en el día la leías? ¿Sí? Ahora es WhatsApp, es muy frío, ¿no? Un emoji por ahí, corazoncito, así tirando un beso, ¿no? Frío, ¿no? Me gustaba al modo de antes. Una carta siempre tiene un emisario, un destinatario, un tema central, un propósito. La carta siempre tiene esas cualidades. En este caso, por una cuestión cultural, la carta del apóstol Pablo, como las cartas escritas y nosotros tenemos en el canon bíblico, no son similares a lo que nosotros hacíamos, porque nosotros decimos: querido Pepe, escribe una carta, y terminamos atentamente: Raúl, o el nombre tuyo. En este caso, la carta comienza diciendo Pablo, ¿sí? Comienza por el emisario. Y dice: Pablo, versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
Qué presentación, ¿no? Dice que Él había prometido antes a sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esos 6 versículos de la presentación de la carta es lo que motiva al apóstol Pablo a decir: soy deudor, estoy en deuda, tengo una obligación a pagar, siento una necesidad por amor de transmitir lo que yo experimenté, lo que he vivido, y se lo quiero transmitir, y mi gran anhelo es viajar a Roma y, si es posible, a todas las naciones, a transmitir este gran evangelio del Señor Jesucristo, de la cual soy deudor, y no me avergüenza decirlo, porque en este evangelio yo veo poder para transformar, para convertir y para hacer que el justo viva por la fe. Entiendo yo que esta carta del apóstol Pablo a los romanos verdaderamente es muy importante para el carácter que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Sentirnos exactamente deudores por tener con nosotros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo sido por el evangelio llamados a ser de Jesucristo, llamados, como dice el versículo 7, a ser santos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero transmitir en esta mañana lo que había en el corazón de Pablo en la expresión de esta carta, de la cual todos nosotros podemos ver que tenía una pasión por predicar el evangelio, pasión que con el correr de los siglos ha ido desapareciendo de la iglesia de Jesucristo, pasión que ha tenido que ser sustituida por la emoción de las letras de las canciones, o de los ritmos de las canciones, o de las expresiones subjetivas emocionales de una obra del Espíritu Santo, más bien manipulada por la emoción, donde no hay convicción, donde el momento de la sensación termina cuando el pastor o el predicador dice: nos vemos el próximo domingo, y el creyente en su casa, en su ciudad, en su trabajo, sigue con la misma soledad, con el mismo sentimiento de vacío, con una sensación de frialdad, como algo que está pasando y que no me satisface. Y triste, mucha tristeza. ¿Por qué el apóstol Pablo transmite de una manera diferente? ¿Qué debemos aprender de esto? Hay 6 cosas que en esta carta, en la cual creo yo, de estos 6 versículos podemos extraer como principios para motivarnos a que nosotros también nos sintamos deudores por amor de este regalo que tenemos por su gracia, que es la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero traer en estas 6 razones que explica el valor del evangelio del apóstol Pablo, esa desesperación por transmitir a todas las naciones, comienza en el versículo 1 con lo que yo voy a poner como punto número 1. La primera razón es el origen del evangelio.
Este origen del Evangelio, según el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. El origen del Evangelio es de Dios, no es de Pablo, no es de ninguno de los apóstoles que estuvieron con Jesús, no es de ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. Este Evangelio tiene un origen, es de Dios. Y si es de Dios, yo quiero prestar atención. Y si es de Dios, me interesa, me seduce, me atrae. Si es de Dios, yo quiero recibirlo, porque todo lo que proviene de Dios son buenas noticias. Por eso el Evangelio, las buenas noticias, solamente las puede dar Dios. Y este Evangelio que el apóstol Pablo está haciendo referencia, el origen es Dios. ¿Quién inspira? ¿Quién es el que trae esta buena noticia? Pues Dios es la palabra más importante en toda la carta de Romanos. Es la palabra tal vez más mencionada. Dios es la carta que revela Romanos como la centralidad. Y déjeme decirle, había un teólogo llamado Leon Morris que él decía: Romanos es un libro acerca de Dios y lo que significa para con nosotros. Porque si el origen del Evangelio es Dios, de la manera que Él transmite las buenas nuevas del cielo para nosotros pecadores, es que en verdad esas buenas noticias se constituyen en el Evangelio que solamente Dios puede dar. Nuestra naturaleza, nacidos de Adán por naturaleza, éramos de que si escuchábamos la voz de Dios por la condición de pecado, ¿qué hacíamos? Lo mismo que hacía Adán cuando escuchó la voz de Dios cuando había pecado: se escondió. Nuestra naturaleza era huir de su presencia. Nuestra naturaleza era esconder nuestro rostro delante de Dios, o de tapar nuestros oídos a su voz. Nuestra naturaleza era no querer tener ninguna relación con Dios. Sin embargo, el Evangelio que proviene de Dios es un Evangelio que está lleno de su poder. Y su poder dice que es para salvación, para transformación, para una metanoia, para un cambio, para una transformación radical, total, de un estado a otro. Por esa razón, mis hermanos, es que encontramos que el Evangelio, en su origen, ya nos está diciendo: es importante prestar atención. Nosotros, naturalmente, en nuestra sociedad, aunque no lo quisiéramos, sabemos reconocer distintos tipos de clases sociales o niveles intelectuales. Uno puede darse cuenta que en una sociedad a veces se usa esa herramienta mal aplicada para discriminar. Pero no podemos negar de que en una sociedad hay personas que son verdaderamente muy inteligentes, muy sabios, muy dotados de una capacidad y de un desarrollo de su coeficiente intelectual que supera tal vez la de otros. Eso lo podemos dar cuenta. Podemos ver incluso hasta niños o adolescentes que tienen una capacidad de aprendizaje superior a otros. Pero no podemos negar que ante los ojos de Dios todos somos iguales, porque el Evangelio está destinado para todos, sean judíos o sean gentiles, sean sabios o quienes sean, todos necesitan el Evangelio. Lo que vemos en esta carta es que Dios es el origen, Dios es el emisario. De Él, de su boca, de su corazón, de su plan perfecto, viene el Evangelio. Esas buenas noticias vienen de parte de Dios. Y yo creo que si por algún momento te has sentido ignorado por esta sociedad, si por algún momento te has sentido rechazado o discriminado por esta sociedad, o te has sentido como que no vales nada en esta sociedad, el solo hecho de que Dios haya enviado su Evangelio y te haya llamado a ti para salvación es realmente un motivo de gozo y
de deuda. Deuda por amor. Porque Él buscó lo despreciado, lo rechazado, lo vil, lo menospreciado. Bendito sea su nombre. Número 2. No solo el Evangelio es el origen que está en Dios, sino que, como dice el versículo 2, el Evangelio tiene la certificación de las Escrituras. Dice el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. La palabra de Dios que usted tiene en sus manos es un documento legal del propósito y de la voluntad de Dios. Su Evangelio hablado fue escrito y usted tiene en su mano un documento legal escrito como certificación de la veracidad de lo que Dios dijo, así lo ha hecho. Las Escrituras nos hablan a nosotros de la convicción que tenemos de que Él no se contradice, que Él no es un Dios que miente, no es humano para que mienta. El propósito de salvar por gracia y misericordia lo ha revelado en las Escrituras. Y lo que Pablo está entendiendo a través de su vivencia y de su experiencia es lo que lo motiva a ser deudor, es lo que lo motiva a viajar con un anhelo ardiente a Roma para hablar del Evangelio de Jesucristo y, si es posible, a todas las naciones, porque él no se va a avergonzar de algo que lo enorgullece, que lo hace sentir feliz, porque en ese Evangelio encuentra poder. ¿Qué tenía Pablo para respaldar, conforme a las Escrituras, un cambio radical? Porque hasta su nombre cambió. Antes se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era más religioso que todos nosotros juntos aquí en esta mañana. Saulo de Tarso conocía la ley perfectamente más que todos nosotros. Era fariseo de fariseo. Y si usted me acompaña a Filipenses, vamos a encontrar lo que el apóstol Pablo en su experiencia está transmitiendo y por qué él se siente deudor. Filipenses capítulo 3, ese bonito capítulo de cuando dice prosigo el blanco, entre tantas cosas, dice no voy a leer todo, pero él dice: no me conviene jactarme, pero voy a sacar chapa de lo que yo era antes. Y entre todas las cosas que le dejo que usted lea desde el versículo 1, dice el versículo 7, pero dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, eran antes para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué quiere decir Pablo con todo lo que acabo de leer? Él está diciendo por qué lo motiva a ser deudor y a sentirse con un deseo de transmitir el Evangelio. Él dijo: porque yo viví la otra vida de la religiosidad bajo la ley. Ahora entiendo lo que es la gracia. No me aferro a agarrar nada de lo otro porque lo estimo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de esa gracia del Señor. ¿Qué está diciendo, mi hermano? Que la certificación del Evangelio para nosotros nos lleva a entender que el apóstol Pablo vivió lo que era una etapa de un antiguo pacto condicional, la cual él tenía que hacer cosas por la ley, pero no pudo
jamás cumplirlo. Pero ahora se encuentra con el nuevo pacto en su sangre, un pacto de redención, que es un pacto, como hemos cantado, amor sin condición. Es un pacto incondicional en la cual a todos nosotros nos permite simplemente, por la fe, creer en la obra que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Ese punto nos lleva a nosotros a ser deudores. Porque, hermanos, el cristianismo no es la religión de lo que hay que hacer. El cristianismo es la religión que profesa lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y solamente nosotros somos deudores para proclamar el Evangelio. Porque Pablo dice, lo único que yo pretendo es tirar toda la basura de lo que era antes y alcanzar esta gracia en la cual quiero ser hallado, no en mi justicia, sino en la justicia de Él. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que yo no hice. Él vivió de una manera que yo no viví. Él obedeció al Padre Celestial perfectamente. No puedo yo obedecer perfectamente. Yo no puedo cumplir las demandas de la ley. Él sí lo hizo. Él hizo todas las cosas. Y la última ley la gritó en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Amén. La paga del pecado es la muerte. Y la última ley, dijo él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y Él pagó, mis hermanos. Él pagó. Por lo tanto, lo que encontramos aquí, mis hermanos, es que la certificación de las Escrituras nos permite ver cómo Pablo une a los profetas del Antiguo Testamento con el cumplimiento de la obra de Cristo por nosotros. Toda la promesa que está hecha en el antiguo pacto se halla en cumplimiento en la obra de Jesucristo para que todo lo que nosotros hemos sido llamados recibamos, sin merecerlo, esa aplicación de su justicia. Es precioso ver, mis hermanos, que toda promesa se hace válida cuando se deja por escrito un documento. Eso lo dice Hebreos capítulo 6, dice que el testamento, mientras el testador vive, no es válido. Para que se certifique que el testamento es realmente apto para el cobro, es que el testador muere, se certifica con la muerte del testador. Y mis amados hermanos, la palabra de Dios toma para nosotros derecho legal de aplicación por la muerte de nuestro testador. Y la resurrección ya no como testador, sino ahora como fiador, como aquel intercesor delante del Padre, como aquel que nos permite a nosotros ver el cumplimiento. Alguien dijo, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento que estaba velado, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento que ha sido revelado. Ahora lo vemos, ahora lo entendemos. Es el mismo Jesús que le dijo a esos dos discípulos que habían salido de Jerusalén yendo camino a Emaús y que iban tristes, y Jesús les dice que van conversando. Y ellos dicen, ¿qué eres extranjero que no sabe lo que ha pasado? Nosotros teníamos esperanza de que este Jesús iba a libertarnos a nosotros de los romanos. Y dice que Jesús comenzó a hablarle de los profetas, de lo que decía de Él, todo lo que la palabra decía de Él. Y hermanos, la certificación es esa. El apóstol Pablo hace referencia a que este Jesús es el cumplimiento y las Escrituras certifican que Él es. Él es el Hijo del Hombre que Daniel hablaba en capítulo 7. Él es el sacrificio del siervo sufriente de Isaías 53. Él es todo lo que hace referencia desde el antiguo pacto, aún desde el árbol de la vida en Edén. Todo lo que hace referencia. Él es el arca de salvación que guardó a Noé y a su familia. Él es el arca del pacto que estaba allí con los elementos. Él es el tabernáculo. Él empieza todo lo que habla de Cristo es Él. Y Él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Por eso es que nosotros encontramos la motivación de Pablo. Él no iba a ir a proclamar algo que solo sea palabras que estaban en el viento. Las certificaciones de este evangelio que es de Dios son las santas Escrituras. Número 3. ¿Cuál es la esencia del evangelio? ¿Cuál es el tema del evangelio? Pues no somos nosotros, sino que el tema del evangelio es Jesucristo. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo.
El Evangelio habla de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es para que usted se sienta mejor, no es para que usted sea próspero y millonario, no es para que usted sea famoso. Eso se llama falso evangelio. El Evangelio es de Jesucristo. Dios el Padre certificó la palabra para que la palabra hable de su Hijo. Y nosotros entendemos que ese debe ser nuestro evangelio, hablar de Jesucristo. Hay muchos cristianos en el mundo entero que hablan de un evangelio que no es bíblico. Porque si en el evangelio aparecemos nosotros, echamos a perder el evangelio. Hermanos, el evangelio es el tema central, Jesucristo, la gloria de su Hijo Jesucristo, el cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Es ver, mis hermanos, que juntamente con lo que hizo Él en la cruz y con lo que Él vivió en perfecta obediencia, satisfizo al Padre para siempre. Por eso entendemos en Romanos 8 cuando dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dice en el mismo Romanos 8, no hay quien te acuse, no hay quien te condene. No existe cosa creada que te pueda separar de ese amor. No hay nada. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, mis hermanos, encontramos aquí que el apóstol Pablo trae a revelación de la doble naturaleza de Jesús. Jesús 100% hombre y Jesús 100% Dios. Jesucristo, que era del linaje de David, conecta a la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Porque era necesario que Jesús se encarnara, mis hermanos, era necesario justamente para que pudiese tomar nuestros pecados. Era necesario para ser nuestro sustituto delante del Padre. Era necesario para que Él sea nuestro vicario en representación delante del Padre. Era necesario para que Él pagara penalmente de nuestros pecados bajo la ira del Padre. Jesucristo es hombre 100%, y así le veremos. Sabíamos tener nosotros, no sé si te acuerdas, Juan Carlos, esos que nos daban en la escuelita dominical, los Chick Publication, esa historieta, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Esas que eran historietas así. Era Chick Publication, me acuerdo que venían lo de ¿cómo se llama? Litebas, que nos daban a todos, ¿sí? Y claro, uno aparecía en la foto y uno veía a Jesús gigante, así una cosa grande, gigante, sentado en su trono, todo blanco, y nosotros así chiquititos aparecemos, ¿no? Entonces nos hemos criado con esa imagen de que cuando le veamos a Jesús va a ser Y la Biblia, que es la certificación del Evangelio, dice, así como le habéis visto, así le van a ver. De la misma forma. Él es la imagen visible del Dios invisible. O sea, hay muchos que especulan cómo es Jesús. Algunos se atreven a hacerlo rubio, ojo verde, como Robert Powell, ¿no? Otros más criollo, como Mel Gibson, ¿sí? Y otros por ello lo hacen como un negrito mochito, ¿no? Veo que es de todos tipos, la imaginación. Yo no sé cómo será nuestro Salvador, pero le veremos cara a cara como Él es. Pero Él es 100% hombre. Él es 100% hombre, fue hecho carne. Él es 100% hombre y así permanecerá por los siglos de los siglos eternamente como un hombre. Siendo 100% Dios. No se asuste que digo que es hombre, la Biblia lo dice. Él es 100% Dios y 100% hombre. Cuando estudien Cristología, es una belleza ver estas dos naturalezas de Jesús. Y también Pablo hace referencia de que Él es Dios según el Espíritu de Santidad. Es el Hijo de Dios como es el Hijo de David. Entonces encontramos nosotros, mis hermanos, que la palabra habla como un solo tema. Jesús, Él es hombre porque Él vino a obedecer y a morir en la cruz del Calvario en sustitución por nosotros. ¿Sabe cómo se llama el primer hombre en la tierra? Adán. ¿Y qué significa Adán? Hombre.
Le hubiera puesto Roberto, ¿no? ¿Por qué le puso Adán? Porque ese es un hombre que es cabeza federal de todos los hombres. ¿Sí o no? Jesús, cuando se encarnó, Él también se llamó hombre, el segundo hombre. Por eso dice que Él, tomando condición de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Pablo dice, Jesús, Cristo es el segundo Adán. Es el segundo hombre, según Dios. Y nosotros encontramos aquí que podemos ver que el Evangelio es una transformación de aquel primer hombre para ser el segundo hombre. El Espíritu Santo está moldeando a Cristo en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, encontramos que el Evangelio que Pablo se siente deudor a todas las naciones es que su origen es de Dios, que su certificación la tiene usted en su mano, es la Biblia, es la palabra de Dios. Piper decía, quiero oír la voz audible de Dios, pues lea la Biblia en voz alta. Porque lo que fue dicho está escrito, y lo que está escrito para nosotros es suficiente. Yo no voy a buscar una nueva revelación, porque todo lo que el Señor quiso que lo recibamos está en su palabra. Y el tema central del Evangelio es Jesucristo. Él es el tema acerca de su Hijo. Número 4, es el alcance del Evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Es a todas las naciones. Esto está muy claro, mis hermanos, porque en el versículo 5, la parte final, dice claramente que es para obediencia de la fe en todas las naciones. Aquel día de Pentecostés en Jerusalén, el Espíritu Santo fue llenando a todos esos 120 que habían allí, y afuera estaban de todas las naciones en una festividad judía, y todos hablaban lenguas idiomáticas. No eran racasaca, racataca. No era esa lengua que no se entiende, eran lenguas idiomáticas. Ellos mismos decían entender que esto que nunca habían estudiado, no tenían letra, no tenían estudio, le oímos hablar en nuestro idioma las maravillas del Señor. Y el propósito del poder, dice, recibiréis poder, ¿se acuerdan? Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, antes de llegar a Hechos de los Apóstoles está el Evangelio de Juan. Y Juan relata en el capítulo 20 cuando Jesús irrumpe resucitado delante de sus discípulos que estaban con las puertas cerradas por miedo a los romanos. Y él dice, paz a vosotros, como me envió el Espíritu, así yo los envío a vosotros. Y habiendo soplado le dijo, recibí el Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, Jesús había dicho en Juan 14 que el Espíritu Santo, aquel Consolador, vendría para estar con nosotros. Ahora dice, va a estar en vosotros, pero el poder lo van a tener cuando esté sobre vosotros. Cuando alguien está por encima, quiere decir que tiene autoridad sobre mí. No yo uso el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Cuidado, mis hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas, el que nos guía a toda verdad, el que nos hace recordar. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, encontramos que el Espíritu Santo nos ha llenado de su poder para predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, incluyendo Monteros. Todo el mundo debe saber. Tus familiares deben saber del Evangelio. Tus parientes deben saber. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de facultad, de escuela, todos deben saber acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un mensaje que viene de parte de Dios, que está certificado en las Escrituras, que habla de Jesucristo y que nos pone en deuda para llevar este Evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra. No te está diciendo que agarres la valija y mañana te vayas al Congo. Andate a la casa de tu vecina, toma unos mates y hablarle de Cristo hoy.
Porque por detrás de buscar estrategias para evangelizar nos hemos olvidado de lo simple, que evangelizar es hablar, es proclamar, es anunciar con nuestra boca. Nosotros no convertimos a nadie, esa es obra del Señor. La salvación es de Él, no nuestra. Nosotros anunciamos, proclamamos, decimos las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando dice por quién, está hablando de Cristo. Él es el que envía. ¿Sí? La gran comisión envió a Jesucristo, Él es el que envía. Y dice, ¿por quién? Por amor o el honor de su nombre. Recibimos apostolados. Hoy todos son apóstoles, pero en realidad lo que somos es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque todos fuimos enviados a predicar el Evangelio. La palabra apóstol o apostelo quiere decir enviado, simplemente eso. No es un ministerio, no es un cargo, es una acción, una misión. Somos enviados a llevar, a anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para persuadir con el Evangelio en todas las naciones a que se arrepientan y obedezcan el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor dice arrepiéntanse. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. El arrepentimiento no es un pedido, es una orden, es un mandato de parte de Dios. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan para que obedezcan a la fe del Evangelio en Jesucristo, y entonces el poder de Dios transforma a esa persona. Número 5. ¿Cuál es el origen? Dios, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es la certificación? La Escritura. ¿Cuál es el tema? De Jesucristo. ¿Cuál es el alcance? A todas las naciones. ¿Y a tu vecino cómo lo querés? Principalmente, ¿no? Principalmente. Número 5, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El mismo versículo 5 dice, la obediencia a la fe. ¿Para qué Dios envió un mensaje? Para que se lo obedezca. ¿Y cuál es el mensaje? Que se arrepientan y crean en el Evangelio de Jesucristo, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si bien es cierto, la palabra habla de escogidos, nosotros no sabemos quiénes son escogidos. No tiene ningún cartel, ningún rótulo acá que diga que somos escogidos. Pero sí nos dice la palabra que nosotros tenemos que predicar a toda criatura. Pues la obra la hace el Señor, no nosotros. Y el Señor la hace con el motivo de que su nombre sea glorificado. Y por eso es que el Evangelio tiene como propósito, como meta, como gol, es la obediencia a la fe. Por eso es que se exige claramente como una respuesta a la obediencia a la fe, el arrepentimiento, el aceptar esa vida sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso, mis hermanos, Romanos 16, 26 dice, pero el que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ese es el propósito del Evangelio. Porque antes estábamos sin Dios, sin esperanza, sin ley, no teníamos nada. Pues ahora hemos recibido lo que se había prometido desde Edén. Y cómo se ha ido desarrollando a través de la historia, a través de los pactos, hasta llegar a este último, nuevo y mejor pacto, que es el pacto de redención, el pacto de gracia. Es el pacto que no figuramos nosotros, sino que es un acuerdo legal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a favor de todos aquellos que creen. Y por eso, mis hermanos, es que el llamado a obedecer es el propósito del Evangelio. Es en Romanos donde Pablo insiste abiertamente que la justificación, como dice el versículo 17, es revelada por fe y para fe, para que se certifique lo que está escrito en el profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá.
¿Cómo será mi fe? ¿Cómo será tu fe? ¿Has sentido alguna vez que le falta la fe? Varias veces. ¿Has sentido que tienes poca fe? A veces sí. Pero esa fe no es nuestra, sino que es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Y si es de Dios, aunque sea como un grano de mostaza, es suficiente. Porque es de Dios, no es mi fe. Yo tengo una fe natural. Una fe que hasta los demonios tienen, una fe que creen y tiemblan. Pero esa fe natural la tenemos todos. Porque hermanos, ustedes vinieron, se sentaron en esa silla y nunca se dieron cuenta que esa silla estaba lista para recibirlos. Se sentaron simplemente. Pero si ustedes vienen, se sienten y se parte la silla y caen de espalda, ¿qué creen que van a hacer el próximo domingo cuando vengan? ¿Va a poner una doble silla o va a fijarse si la silla está bien? Porque ya perdió esa fe natural a que esa silla lo puede sostener. Bueno, esa fe no nos alcanza para ser salvos. Es una fe que forma parte de nuestra razón, que es lo que nosotros creemos y estamos convencidos. Pero la fe que viene de parte de Dios es una fe que no es de nosotros. Y Jesús dijo, si tuviera fe tan solo como un grano de mostaza, es suficiente. Y a veces nosotros nos sentimos muy debilitados aún con esa fe. ¿Y saben cuándo nos sentimos debilitados? Especialmente en el momento de las pruebas. Simón estaba allí a punto de ser zarandeado por Satanás, el mismísimo Satanás, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Simón le dijo, Señor, lo has reprendido, lo has echado al demonio. No, yo he orado. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y cuando haya pasado todo, vengas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Saben cuál es la misión de Cristo eternamente delante del Padre? Según Hebreos, es nuestro sumo sacerdote que nos convenía, el que vive para interceder por nosotros. Es el que vive para interceder por nosotros. Y mis hermanos, nunca yo voy a perder la fe, ni usted va a perder la fe, porque Jesucristo vive para interceder por nosotros. Ahora, esa fe no es de todos, porque hay un día en el cual será el día de la gran sorpresa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él le dirá, pero yo no te conozco. Pero si yo iba a la iglesia, predicaba, echaba fuera demonios, cantaba alabanza, sanaba enfermos. No te conozco. Vete afuera al crujir de dientes. No eres bendito de mi Padre. Sin embargo, a otros lo de su derecha le dirá, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. La fe no es de todos. La fe es un don de Dios, porque la salvación es una obra de Dios revelada, escrita, señalada hacia Jesucristo, con un alcance para todas las naciones, donde el propósito es llamar al arrepentimiento y a la obediencia por esa fe, para que todos podamos nosotros alcanzar esa justificación que es por los méritos de Cristo Jesús. Termino con el sexto punto. La meta final. ¿Cuál es la meta final? Deberíamos preguntarnos nosotros, ¿por qué me salvó el Señor? Y obviamente, hermanos, déjenme decirles que el Señor me salvó a mí porque yo soy un muy buen hombre. ¿Por qué se ríe? Pregúntenle a mi esposa, soy un muy buen hombre. Un buen padre, un buen pastor, un buen predicador, un poco fachero. No suma eso, ¿no es cierto? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Cuál fue el motivo? El versículo 5, la parte final, dice, por amor de su nombre. Me acuerdo que, escuchando hace muchos años ya
por primera vez a Paul Washer. ¿Lo escucharon alguna vez a Paul Washer? Hermano que predica con una suavidad y una pasividad tremenda, ¿no? Si hay algo que me hizo entrar en crisis a mí y que Dios hizo hamburguesas con mi vaca sagrada que yo tenía acá en la cabeza, es cuando escuché un mensaje, creo allá hace unos 12 años, 15 años, que escuché a Paul Washer decir, ¿tú crees que Dios te salva porque te amó a ti? ¿Cómo que no? Si la Biblia dice, si empecé a sacar yo aquí, ¿no? Si la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, sí. Claro que hay una expresión de amor, desde la elección hay una expresión de amor. Eso lo dice Pablo en Efesios, según el puro afecto de su voluntad, o sea, fuimos amados, aceptos del amado. Pero, ¿por qué hizo todo lo que hizo el Señor? Y el sexto punto es, el Evangelio tiene como meta, como finalidad, la honra y la gloria del nombre de Jesucristo. Todo es por su nombre y para su gloria. Por eso es que cuando hay falsos evangelios, están quitándole gloria al nombre de Cristo. Cuando hay falsos evangelios, están deshonrando el nombre de Jesucristo. Ya lo dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero hay un texto muy contundente que por lo general cuando enseñamos acerca de la regeneración, que está en Ezequiel capítulo 36, que es muy lindo ver cómo el Señor quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, y hablamos muy hermoso desde el versículo 26 en adelante. ¿Y a quién no le gusta esto, no? Ezequiel 36, 26 en adelante dice, y daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro corazón de carne, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y andéis. ¡Qué bonito! ¿Quién no quiere eso? Si eso es real, eso pasa. Pero en el versículo 22 se explica cuál es el motivo, por qué hace Dios esto. Y dice claramente, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, la cual profanasteis vosotros. Nosotros, en nuestra manera de vivir, profanábamos el nombre de Cristo, y si Él nos iba a redimir, iba a santificar su nombre por la obra redentora en la cruz. Por eso, mis hermanos, es que es muy importante ver cuán grande y santo es su nombre. Hay un texto muy fuerte en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, cuando dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento. ¿Cómo se acá dice que nos amó? Pues mis hermanos, todo el plan perfecto de redención que nuestro Señor expresa en la salvación, lo culmina Pablo en Filipenses diciendo que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en ese nombre todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doble delante de Él. Mis hermanos, está hablando de la gloria de su nombre. Y yo creo, mis hermanos, en verdad, que Pablo se siente en verdad maravillado por el Evangelio. Y lo presenta, los primeros capítulos 1 y 2, hablando de la miseria y la culpabilidad del hombre.
El capítulo 3 hablando de las consecuencias y lo que hace el Señor para la propiciación de nuestros pecados y la justificación. Y luego empieza a enseñar lo que es la comparación de lo que era Adán y lo que era Cristo. Y luego pasa directamente a hablar de la fe como un ejemplo de Abraham para la justificación. Y vemos nosotros cómo es la nueva vida del creyente con esa dualidad. No entiendo por qué hago lo que hago. Si lo que no quiero hacer, esto termino haciendo y aborrezco como soy, miserable de mí, me quiero morir. Y luego Pablo, expresando lo que dice el capítulo 7, va al capítulo 8, donde una maravillosa exposición clara del Evangelio nos lleva a nosotros a entender la obra sustitutiva de Cristo, vicaria, perfecta, satisfactoria ante los ojos del Padre, que nos lleva a nosotros a ver cómo comienza a llevar a los verdaderos creyentes a vivir una vida santa, piadosa delante del Señor, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, a vivir ante la sociedad de una manera testimonial, que el Señor sea glorificado en cada uno de nosotros, en cómo vivimos, y a abrazar la esperanza gloriosa de la segunda venida. Es una carta maravillosa en la cual a nosotros nos permite ver que el nombre de Cristo es glorificado por el Evangelio de Dios Padre que ha enviado a este mundo. En conclusión, aquí tenemos 6 verdades fundamentales acerca del Evangelio: su origen, que está en Dios, el Padre, y la esencia de su Hijo Jesucristo como un tema; la garantía certificada en la palabra de Dios que le da veracidad y cumplimiento en todas las cosas que expresa las Sagradas Escrituras; y el alcance a todas las naciones sin ningún tipo de impedimento, mis hermanos, sin ningún tipo de impedimento, menos ahora que tenemos la globalización por medio de Internet. Mis hermanos, todos nosotros tenemos la posibilidad de glorificar el nombre de Jesucristo al ver a cada persona que recibe el Evangelio quebrantada, obedeciendo la fe, el llamado al arrepentimiento, y poder gozarnos en la gloria de su nombre cuando venga Jesucristo y los millones de redimidos por la sangre del Cordero, alabando, glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros con este Evangelio? Nunca te vas a sentir deudor o deudora hasta que no sepas la miseria que nosotros tenemos. Una deuda impagable delante del Padre, y el Señor lo hizo por nosotros. Ya no hay condenación, ya no hay deuda. Tetelestai, consumado es, todo ha sido pagado, quiere decir en la cruz del Calvario. Esa verdad nos lleva a nosotros a estar reconciliados con el Padre por Cristo, y Dios Padre estaba en el Hijo reconciliándonos nosotros consigo mismo. Por lo tanto, mis hermanos, hemos recibido toda la plenitud de la gracia de Jesucristo que está en nosotros. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo y el Evangelio que está en su palabra. No hay nadie quien te impida a predicar el Evangelio. Y déjenme decirles, mis hermanos, el pulso del anticristo se está sintiendo más fuerte en el sistema que vivimos. Ayer anoche tuve una reunión con pastores de las iglesias reformadas en Argentina, y estamos viendo cómo hacemos ante el avasallamiento de las leyes que ya están haciendo fuerza y gran presión para que toda persona LGTBIQ estén integradas dentro de cualquier organización, incluyendo las iglesias. Asier estuvo ya trabajando, pero está con un movimiento ecuménico y en cualquier momento va a torcer el brazo. No sé cuánto tiempo más nos quedará como reunión congregacional, hermanos. Si usted no está firme en el Evangelio de Jesucristo, ¿cómo va a hacer para predicar el Evangelio? Debe sentirse deudor por amor de su nombre. Debe sentirse usted apasionado por llevar el mensaje a todas las naciones por amor de su nombre. Debe sentir que no siente vergüenza. Porque, hermanos, hay más evangélicos del espionaje secreto de Jesucristo que los que van al frente de batalla a predicar la palabra de Dios. Porque cuántos evangélicos no se dan a conocer por el evangelio que predican y que viven a través de su vida. Hermanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es la expresión del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos esa tarea. No necesito creatividad para evangelizar.
Solamente necesita sentirse deudor. Y la deuda está pagada. Es una deuda por amor. Amén. Ahora, pensá, ¿tenés en tu camino a una persona que sabes que tenés que hablarle de Cristo? Una. ¿Tenés una? ¿Seguro? ¿Cuándo vas a hablarle? Si la muerte está conviviendo por las calles de nuestra ciudad todo el tiempo. Estamos en pandemia, ¿no? La gente se está muriendo. ¿Cuándo vas a hablar? ¿Cuándo le vas a hablar a tus padres, a quien tú le amas? ¿Cuándo le vas a hablar a tus hijos, a tus parientes, tíos, primos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo? ¿Cuándo le vas a decir que hay unas buenas noticias que vienen de parte de Dios? Vení, te las muestro, están acá, están certificadas, son verdaderas y hablan de Jesucristo. Es el tiempo de que la iglesia Betel en Monteros predique el Evangelio sin miedo, sin temor. Hermanos, no se dejen amedrentar por las megas expresiones emocionales de cualquier otro lugar. Usted tiene el Evangelio de Jesucristo, es poder de Dios. Use el poder de Dios por amor de su nombre y el Señor hace la obra. Simplemente eso. Anuncie y el Señor hace el resto. Que el Señor te bendiga. Que seas hallado fructífero en tierra fértil, plantado junto a las orillas de las aguas, que es su palabra, donde su fruto va a estar siempre. Su hoja no va a caer y va a estar siempre verde. Tu vida debe vivir en propósito del Señor. ¿Eres deudor? Amén. Oramos. Te doy gracias, Padre Celestial. Te doy gracias, mi Señor. Te doy gracias por la obra de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro hermano mayor, nuestro fiel compañero, nuestro sumo sacerdote, nuestro sustituto delante de ti, nuestro representante delante de ti. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por pagar mi deuda. Gracias, Señor, por haber borrado. Y mi hoja está en blanco ante tus ojos. Y aunque sé que soy pecador, aunque sé que sigo pecando, Señor, hemos sido hallados en la justicia de Cristo, donde el Padre ya está satisfecho, donde el Padre ya ha sido propiciado a favor de nosotros. Como hemos cantado, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, qué belleza, Señor, que la creación da el testimonio de tu verdad y la palabra lo respalda. Pero un día vamos a morir acá y vamos a partir ante tu presencia. Vamos a estar en tu presencia. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de tu poder, el Evangelio, y tu infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, qué grande eres tú, Señor. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, cuando el Señor, algún día vamos a morir, me llame a tu
del cielo de esplendor, del cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza. ¿Cuál es el poder de su